Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esta mañana estuvimos ya en el Centro de Estudios Belisario en el Senado hablando sobre la situación de los derechos humanos en México y hablamos un poco también de Podemos y bueno, Podemos parece que siempre suscita muchísima curiosidad fuera de... En España también, ¿no? Pero fuera de las fronteras estatales es como que todo el mundo está mirando a Podemos con curiosidad y un poco también con respeto y incluso con admiración, ¿no? Entonces yo había pensado que voy a hablar un poquito de la evolución de Podemos en el tiempo, por si hay gente que desconoce cuáles han sido los orígenes o cuál ha sido el planteamiento político de Podemos. Un poco os voy a hablar del papel que estamos desempeñando desde el Parlamento Europeo, cuál es nuestro papel y el del equipo que trabaja conmigo en Europa, en medio ambiente y en agricultura y desarrollo rural. Y luego os hablaré un poco también de qué es lo que venimos a hacer aquí a la delegación entre Unión Europea y México para que salga una especie de declaración de intenciones que luego ya matizaremos más en el contenido. Voy a tratar de ser breve porque lo que me interesaba era que después hubiera una especie de diálogo, de preguntas, para que, bueno, a ver en qué os puedo ayudar en vuestras, seguramente, inquietudes que tengáis o dudas, preguntas con respecto a cómo está la situación en España o qué es lo que es Podemos finalmente o hacia dónde va Podemos o qué es lo que pretende Podemos. Bueno, Podemos nació hace 2 años, somos un bebé grande ya, un bebé que está a punto de empezar la primera etapa de la infancia primeriza, ¿no? Hicimos 2 años hace muy poquito tiempo. Podemos nació a partir de un grupo de gente que estaba pensando desde hacía rato que se abría un ciclo político nuevo y que ese ciclo político iniciaba con las elecciones europeas del año 2014 y se entendió que era un ciclo político nuevo y determinante porque había una ventana de oportunidad abierta en la política española, ¿no? Porque mucha gente, a raíz del 15M en el año 2011, que también sucedió aquí en México porque tuvo repercusión también fuera de las propias fronteras, hay mucha gente que estaba aquí desplazada, no solo en este país, sino en otros muchos. La gente salió a la calle, salió indignada porque ya no se sentía representada por unas élites políticas que estaban haciendo más política y más uso de instituciones para las élites económicas que para la ciudadanía. Salimos a la calle a decir que no nos representaban y en aquel momento pues nos lanzaron el órdago de bueno, pues como nos representamos, a ver si os presentáis a las elecciones. Yo aquí voy a colgar una anécdota. Tengo un amigo, compañero, Emilio León, que es diputado del Parlamento Asturiano, es el portavoz. Emilio León es una de las personas que más luchó por la estafa, en contra de la estafa de las preferentes. Bueno, lo vivió en primera persona total, fue portavoz en su día en la calle defendiendo a la gente que había sido estafada por las preferentes. Y en aquel momento en la calle, una de las protestas vinculadas a esta cuestión, se acercó un senador asturiano, un congresista asturiano, y le dijo: es que es muy fácil hablar como habláis vosotros, porque desde esa posición se ve como muy sencillo tomar decisiones, pero bueno, no es tan fácil hacer política y si creéis que es tan fácil, presentaos a las elecciones. Y Emilio León, pues hoy es diputado, cuando él se presentó a las primarias, grabó un vídeo dedicándoselo a este señor y le dijo: es Isidro Fernández González, este señor se llama así, y Emilio le decía en el vídeo: Isidro, que presento. Y hoy Emilio pues está siendo la voz de todos, de nosotros y de nosotras en el Parlamento, ¿no? Esto como anécdota, pero creo que es significativo. El 15M significó muchas cosas para mucha gente que estaba cansada, pero que también tenía energía, estaba cansada de que nos estafaran y estaba cansada de no sentirse representada por los de arriba, ¿no? Salimos a la calle, dijimos bastantes cosas y empezamos a pensar en modos diferentes de organizarnos. Y entonces ahí una serie de gente se dio cuenta de que realmente había un sujeto político nuevo en la calle que quería otra cosa, que estaba reclamando otra cosa por parte de las instituciones. Y ese sujeto político se transformó en distintas mareas ciudadanas,
la marea verde de la educación, la marea blanca por la sanidad pública, también el movimiento Stop Desahucios en torno a la PA, la plataforma por la vivienda. Ahí empezaron a surgir líderes en colectivo, líderes múltiples, ¿no? en distintos aspectos de esas marchas. Una de ellas fue, por ejemplo, Ada Colau, que es alcaldesa de Barcelona, y bueno, para mí otro sería Emilio, aunque no sea mediáticamente tan conocido, pues para mí es alguien bastante especial en muchos sentidos, ¿no? Así se abrió una etapa diferente en la política española que no podemos analizar ahora sin pensar en ella, no podemos pensar en Podemos ahora sin mirar la vista atrás al 15M. Nosotros entendemos que estamos viviendo un proceso de transición que inició con el 15M y que Podemos solo vino a canalizar esa indignación colectiva que había en la calle, ¿no? Nace Podemos en febrero. Al principio creo que no se lo tomaron como muy en serio, que pensaron que iba a ser un poco de hacer un poco de cosquillas al régimen del 78, pero resultó que finalmente fue otra cosa. Nos presentamos unos cuantos a las primarias de las europeas más que nada para probar esa hipótesis que estábamos manejando, que era que una indignación colectiva y de mayoría social en la ciudadanía española estaba poniendo a prueba a unas instituciones y a unos partidos políticos tradicionales que ya no nos representaban. Y por primera vez pues existía la posibilidad de canalizar esa indignación en una herramienta política nueva, que nosotros venimos a llamar Podemos. Cuando Pablo Iglesias salió en la televisión la primera vez y dijo que se atrevería a presentarse a unas elecciones si obtenía un respaldo ciudadano y popular de más de 5.000 firmas, esas firmas llegaron en menos de 24 horas y se demostró que había un respaldo popular importante. El respaldo fue creciendo y los círculos se multiplicaron, tanto dentro del Estado como fuera. El movimiento siguió creciendo y al final, con muy poco dinero, solamente con la contribución de la gente y un trabajo incansable de muchísima gente en los distintos territorios, conseguimos 1.200.000 votos en las europeas, con 3 meses de vida. Y claro, aquello al régimen pues lo dejó tocado, ¿no? Que no sabían muy bien todavía cómo encajar el golpe. Entendían, de todos modos, que Podemos podía ser flor de un día, que podía ser algo circunstancial por el momento, que a lo mejor simplemente la gente estaba castigando un poco al bipartidismo, pero que realmente no era un cambio que viniera para quedarse. Y nosotros siempre dijimos que no, que nosotros habíamos nacido con vocación de cambiar nuestro país y que nacimos con vocación de recuperar las instituciones y de recuperar la democracia, porque sentíamos que después de 30 y tantos años de mal llamada democracia, en regalo después de una penosa dictadura y con una transición que dejó bastante que desear, pues que ya estaba bien, ¿no? Y que llegaba un momento en el que era necesario poner las instituciones al servicio de la gente y cambiar las cosas. Y para poder hacerlo no nos bastaba con tener 5 eurodiputados en el Parlamento Europeo, lo que necesitábamos era seguir fortaleciendo una herramienta política democrática y de mayoría social, que siguiera teniendo la capacidad de sumar a gente, independientemente de dónde viniera esa gente, de a quién hubiera votado antes o de cuál fuese su posicionamiento político previo. Aquí lo que nos importaba era construir un pueblo consciente de ser pueblo y consciente de tener la soberanía depositada en sí mismo. Entonces pasaron las europeas y seguimos creciendo y seguimos trabajando y llegó Vista Alegre en noviembre de 2014 y nació la herramienta política de manera formal después de muchísimo debate, de muchísimas semanas y de una asamblea interminable. Llegaron unos documentos organizativos que consiguieron seguir encauzando el movimiento popular y la herramienta política, ¿no? Este documento organizativo o estos documentos organizativos pues acabaron de plasmar esa indignación y acabaron de convertir en algo real y en una maquinaria electoral que necesitábamos en el medio plazo, que era Podemos, y de fortalecerla. Desde Vista Alegre hasta hoy nos ha pasado de todo, hemos sufrido muchísimo, porque quien haya estado en Podemos durante todo este tiempo sabe de sobra que ha sido muy duro y muy difícil.
hemos aprendido a hacer las cosas a golpe de cometer errores muchas veces, hemos ido corriendo mientras nos atábamos los zapatos y entonces nos caíamos y nos volvíamos a levantar. Decíamos, lo hicimos mal y al día siguiente había que reflexionar sobre por qué lo habíamos hecho mal y volver a pensar otra vez en darle la vuelta para poder mejorar mañana. Mientras que el régimen completo nos miraba como diciendo, a ver a dónde va esta gente con esta, ¿no? Con toda la cantidad de sensibilidad encontrada que tienen, y con las ganas también, ¿no? Pero a ver a dónde van a llegar y hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Y bueno, lo bueno llegó finalmente con las candidaturas de unidad popular en los ayuntamientos y con las autonómicas, donde conseguimos unos resultados espectaculares y conseguimos recuperar la ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona, la de Santiago de Compostela, Cádiz, La Coruña, Zaragoza, muchas ciudades en el territorio estatal, poner a Ada Colau de alcaldesa de Barcelona, que es particularmente pues llena de orgullo a cualquiera que haya visto a Ada pues, en la calle defendiendo a la gente que se quedaba sin casa. Sucedió esto en mayo de 2015 y de repente el régimen ya no nos tomaba como tampoco en serio, nos empezaba a tomar más en serio y entonces llegaron los ataques indiscriminados. Ya habían sucedido antes contra determinadas personas de este movimiento político, como Juan Carlos Monedero, que fue uno de los más perseguidos por el régimen institucional y político español, pero ahí luego se sucedieron y fueron mucho más grandes, o sea, iban como a las caras visibles en todo este proceso. Finalmente, la herramienta política que venimos a llamar Podemos, pues creemos que se ha fortalecido, que hoy día, a pesar de que tenemos todavía mucho que avanzar y mucho camino por delante, hemos conseguido cambiar completamente el tablero político estatal, hemos conseguido convertirnos, con toda la responsabilidad que ello implica, en una especie de foco y de faro que alumbra muchas esperanzas en el resto de Europa y de otros pueblos, fuera de Europa también, que nos miran como con mucha expectación a ver qué va a pasar con Podemos, a ver Podemos hasta dónde llega, a ver cómo se mantiene de firme, a ver qué es capaz de hacer Podemos, y eso carga a uno de responsabilidad, ¿no? Eso, de repente la carga que tienes a la espalda pues es dura, es un orgullo estar formando parte de esto, pero es una responsabilidad muy grande. O sea, nos damos cuenta de que no estamos en ningún tipo de juego ni que no hemos venido aquí a jugar, ¿no? Aquí hemos venido a recuperar el poder político y económico para la mayoría social, porque estamos cansados de que sea solamente el poder financiero o el poder de arriba el que decida el destino de la vida de la humanidad en general. Ya no voy a hablar siquiera del Estado español. Bueno, ¿y qué hacemos en el Parlamento Europeo? ¿Qué hace mi equipo en el Parlamento Europeo? Os voy a hablar del mío, ¿vale? De la delegación de Podemos, hacemos lo que podemos, nunca mejor dicho, porque somos 5. Y eso implica que estamos en minoría absoluta para muchas cosas. Pero no dejamos de tratar de hacer de altavoz de la ciudadanía en Bruselas, no dejamos de utilizar la propia institución para que los distintos colectivos y la sociedad civil pueda reflejar allí sus inquietudes y tenga un altavoz que le pertenece, porque la institución pertenece a la gente, lejos de todo lo que pueda parecer, aunque pudiera parecer que pertenece más al Banco Central Europeo, pero tratamos de que no sea así. Entonces, esa es nuestra lucha allí en Europa, en términos generales, dentro de la delegación, y mi equipo pues tiene 2 cometidos fundamentales a nivel de organización de Podemos, de herramienta política, y a nivel de Podemos en cuanto a su papel dentro del Parlamento Europeo. El cometido principal dentro del Parlamento Europeo es que llevamos la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y eso implica hablar de qué hay que hacer para cambiar el cambio climático, y entre otras muchas cosas lo que hay que hacer son tratados vinculantes y no declaraciones maravillosas que quedan en papel mojado después de que se acabe la foto que se hacen ellos para legitimarse a sí mismos. Esta es una. Y luego la otra comisión en la que estamos es en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y claro, ahí hay que darle voz a toda esa gente que es más invisibilizada que nunca, que es la que vive en los pueblos y se dedica al sector primario y que es absolutamente invisible, especialmente las mujeres, que muchas veces trabajan en casa y trabajan en la finca o trabajan en la ganadería, pero también tienen que estar atendiendo al cuidado de la familia
y que son completamente invisibles tanto para la sociedad, y ya no os quiero ni contar para este sistema político, ¿no? Entonces esa es en Europa es nuestra obligación es visibilizarlas. Y a nivel de organización política, como entendemos que Europa es un paso previo y que desde Europa pues está difícil cambiar las cosas, para que no nos vamos a engañar, pues tratamos de darle encaje y de darle fuerza y contenido a este discurso desde dentro de la organización política que llamamos Podemos, ¿no? Desde esta herramienta. Como yo soy de pueblo, soy de un pueblo que se llama Cudillero, del norte de Asturias, vamos, de la costa. Soy hija de pescaderos, mis padres están vinculados completamente al sector primario. Eso significa que yo, pues, he mamado o he bebido directamente de lo que significa depender directa o indirectamente del sector primario para comer en casa, ¿no? Y eso a lo mejor me ha hecho tener una sensibilidad especial, pero da la casualidad de que tengo la suerte de haberme juntado dentro de Podemos con gente que comparte esta sensibilidad, y entonces estamos en la idea y tenemos la fijación clara en la cabeza de darle el empaque necesario a nuestra organización, de construir un discurso que empiece y acabe y que tenga como base fundamental la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, porque entendemos que una de las luchas fundamentales frente a todos los poderes financieros es poder conseguir que nuestros pueblos tengan recursos para alimentarse a sí mismos, para poder decidir qué producir, cómo alimentarnos, porque el derecho a la alimentación es uno de los derechos más básicos de la humanidad, ¿no? Y entendemos también que en Podemos, por cómo ha nacido y por cómo ha venido creando ese movimiento y cómo se ha venido desarrollando, ha sido más bien una suerte desde las ciudades y desde lo que es el concepto urbanita, ¿no? Y falta mucho la otra parte, la parte rural, que está completamente invisibilizada todavía, aunque nos estamos encargando de que no sea así y estamos trabajando mucho para que no sea así. Así que yo iba a aprovechar el hecho de estar aquí para hacer lobby interno en Podemos y hablar de la importancia que tiene que la gente entienda que la leche no viene del Tetrabric y las merluzas no llegan solas al plato. Que hay mucha gente que se dedica al sector primario, que está siendo castigada y que además es la principal perjudicada de los tratados de libre comercio, precisamente, que se aprueban por arriba de espaldas a la ciudadanía, porque son los principales despojados, ¿no? Al final son los que más salen perdiendo, los que trabajan en el terreno y los que trabajan con la tierra o con los recursos naturales. Entonces, estamos en esto, hasta aquí, ¿no? Estamos en esta construcción interna. Y dentro del trabajo que hago en el Parlamento Europeo, pues estoy en la delegación de las relaciones entre la Unión Europea y México, y me ha tocado venir aquí, yo encantada de la vida, porque estudié en la UAM, viví 2 años aquí y adoro este país y lo siento como hermano en todos los sentidos, ¿no? Tengo muy buenos amigos aquí, tengo, vamos, una relación absolutamente de fraternidad con este país. Entonces me duele mucho México y me duele mucho lo que está sufriendo México. Así que para mí es un honor ir a poder decirle a Peña Nieto, si me dejan, 4 cosas dentro de un par de días. Como de que se supone que vamos a tener una audiencia con él, entonces aprovecharé para decirle cosas que normalmente no se le pueden decir, pero yo voy a tener esa suerte. Es una suerte porque parece que, aunque no vaya a servir para muchísimo, pero por lo menos a ver si hacemos que se mueva un poco la cosa. Nuestra postura en este sentido en cuanto a los derechos humanos aquí en México, pues nos parece escandaloso que a nivel de discurso oficial no se vaya a conseguir realmente que se diga que la situación es alarmante, porque lo que seguramente que se vaya a decir es que la situación de derechos humanos no es perfecta. Esa frase yo la he visto leída en el briefing de la intencionalidad de la delegación, que está copada por la mayoría del Grupo Parlamentario Popular Europeo y que de hecho dice literalmente eso, ¿no? La situación de los derechos humanos en México no es perfecta. 26.000 desaparecidos, más de la mitad en la legislatura de Peña Nieto, y la situación de los derechos humanos no es perfecta. Vale, pues si esto no es perfecto, que me expliquen qué es, ¿no? Entonces, nosotros, con la posición que tenemos, que evidentemente defendemos los derechos humanos ante todo, y es además parte de una de las apuestas claras de Podemos, que entendemos que el cambio de orden mundial tiene que pasar precisamente porque los derechos humanos estén por encima de los intereses económicos de grandes corporaciones,
es dejar clara que la situación de los derechos humanos en México es alarmante y que no solamente en México es alarmante, también la situación de los derechos humanos de las personas migrantes que tratan de pasar a Europa y se encuentran con una fortaleza absolutamente militarizada y se encuentran con la muerte, tampoco es como para dar ejemplo de nada. Entonces hay que hacer una reflexión colectiva de hacia qué mundo nos está intentando abocar esta gente. Entonces, frente a ese mundo al que nos está intentando abocar esta gente, nosotros lo que proponemos es justamente lo contrario. Es decir, hace falta tejer redes de solidaridad y de fraternidad entre los distintos pueblos, hace falta conquistar el poder político porque sin él va a ser muy difícil cambiar las cosas, y aprovechar que haya determinadas agendas como la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que marca una Agenda 2030, donde por primera vez se habla de pobreza, se habla de cambio climático, se habla de igualdad de las mujeres, aunque sean meras palabras, pero se habla por primera vez en un mismo documento de todo eso, y es una oportunidad para quienes defendemos un orden diferente de las cosas, es una oportunidad para que no perdamos de vista que lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar esta oportunidad, para que no solamente se queden en declaraciones vagas, sino para obligar a los estados a que tengan voluntad política real. Ban Ki-moon dijo el año pasado en la última Asamblea de las Naciones Unidas, cuando se aprobó esta Agenda 2030, dijo que éramos la primera generación con capacidad para poder combatir el cambio climático de manera real. Pero fijaos que Kennedy en los 60 ya había dicho que entonces ya teníamos posibilidades para erradicar el hambre en el mundo, que solo hacía falta voluntad política para poder hacerlo. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad quienes estamos de este lado, aunque tengamos mayor o menor papel, tenemos una responsabilidad de no perder el camino que hemos venido andando, de no perder la vista de donde venimos, para saber perfectamente hacia dónde vamos, y ahí creo que juega un papel fundamental precisamente recuperar el derecho a la tierra de los pueblos, el derecho a la alimentación de los pueblos y ser capaces de construir un mañana mejor, y que por lo menos cuando dejemos este mundo, digamos, un granito de arena lo pusimos. Y ya está. Ahora me preguntáis lo que queráis. Nuestra exigencia aquí dentro de la delegación va a ser esa. Nosotros vamos a dejarlo muy claro. No puede haber una renovación del acuerdo si no se respetan los derechos humanos en México. Esto, vamos, es nuestra postura y la vamos a mantener. Lo malo es que no somos pocos. Porque de mi grupo político estoy aquí yo sola, imagínate. Solo estoy yo. Entonces, va a ser complicado que el acuerdo que salga de, digamos, que la declaración que salga de la delegación sea firme o clara en este sentido, pero nosotros vamos a colocar el discurso, a tratar de hacerlo por todos los medios, de que no puede haber una renovación con un comercial, con un Estado que no respeta los derechos humanos y que no está haciendo nada por una cosa que no hemos dicho y que, bueno, que lo hemos dicho pero un poco por alto, por una cosa que además no es solamente el propio terror, ¿no? Y lo que está sucediendo, no es la propia violación de los derechos humanos, es la recuperación de la memoria de las víctimas, ¿no? Algo que es la dignificación de la gente que ya no está. En España pasa también a una escala muy diferente y hace mucho tiempo, pero todavía tenemos mucho que reparar. Tenemos muertos en las cunetas en España. Tenemos cosas comunes y gente que todavía no ha sido dignificada por nuestra propia historia. Entonces no somos un país precisamente ejemplar en este sentido. Tenemos muertos en todas partes y en ese sentido creo que parte de la tarea nuestra de Podemos y de cualquiera que quiera luchar por la dignificación de la humanidad es precisamente esa, ¿no? Recuperar la memoria de quienes por defender la democracia y los derechos humanos en distintos contextos pues perdieron la vida y tuvieron que sufrir todas las terribles consecuencias de las torturas y de las desapariciones, etc., ¿no? En cuanto a los tratados concretos, yo te puedo hablar de los que conozco más, que son los que tienen que ver con Europa, que firma Europa y Estados Unidos, los que están ahora negociándose y que hay mucha gente movilizada para tratar de paralizarlos. Uno de ellos es el TTIP, que es el que está provocando más movilización social, que hemos conseguido colar en determinados medios de comunicación, aunque lo nombran muy por alto, que tratamos de informar muchísimo a la ciudadanía con respecto a este tratado.
Vale, este tratado lo que trata, valga la redundancia, de hacer es de equiparar una de las cuestiones es equiparar los estándares de calidad de la alimentación, por ejemplo, de Estados Unidos a la de, mejor dicho, la de Europa a la de Estados Unidos. Eso quiere decir que un pollo que ha sido criado en una granja estadounidense se va a poder vender de la misma manera que un pollo de granja que se cría como una rosa en cualquier granja española, ¿no? Y al final van a tener que competir nuestros productores con unos precios de gama total que van de muy lejos. Por ejemplo, en Asturias, yo soy asturiana, hay un montón de quesos con denominación de origen. Somos la tierra de los 40 quesos propios. Vale, si el TTIP entra en vigor, seguramente desaparezcan nuestras queserías artesanales y tradicionales porque no van a poder competir con los estándares de calidad de Estados Unidos. Y eso va a significar que vamos a perder soberanía. Entonces, lo que está detrás de estos tratados comerciales es lo que decía. Finalmente se ponen en jaque los derechos humanos de la gente, porque cuando se pone en jaque que un pueblo pueda decidir cómo alimentarse y qué producir, se está poniendo en jaque el derecho de ese propio pueblo a desarrollarse de manera integral y se pone en jaque el derecho de cualquiera a tener una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Que es lo que finalmente se trata de esto, ¿no? De que tengamos una vida que merezca la pena ser vivida. Lo que está pasando con Podemos, que está movilizando a la izquierda a nivel europeo y mundial, digamos, ¿no? Que está mirándonos y que eso nos carga de responsabilidad a nosotros también. Cada vez se siente más la responsabilidad, porque, por ejemplo, yo una de las cosas que siento mucho es que cada vez que voy a un sitio diferente, sobre todo si no estoy en el Estado siento esa responsabilidad con la ciudadanía española, porque evidentemente es como la directa, o sea, son mis jefes, digamos, ¿no? El pueblo español, ¿no? Pero cuando te vas afuera y ves esta expectación y esta curiosidad y esta incluso admiración, digamos, por lo que está pasando allí, la responsabilidad se hace mayor. Y entonces sí que es verdad que dices, lo que tenemos encima es muy grande, no solamente por lo que la gente espera de nosotros en España, sino por lo que están esperando afuera, ¿no? Porque se supone que si esto sale bien, si conseguimos hacer algo que cambie las cosas, pues va a ser algo muy positivo. Y si se nos va este tren, pues seguramente será una de las últimas oportunidades que tengamos para poder trastocar las cosas. En cuanto a lo de que somos jóvenes, yo creo que ha influido mucho en muchas cosas para movilizar a parte de la izquierda el hecho de que seamos jóvenes y de determinada generación, porque casi todos nos movemos casi todos somos nacidos entre el 78 y el 80 y pico, ¿no? Yo nací en el 82, por ejemplo. Pablo creo que es del 78, me parece, precisamente. Hay gente que es un poco más mayor, otra un poco más joven, pero más o menos es una barrera que va entre el 75 y el 80 y tantos, ¿no? La gente que se está movilizando más con Podemos o que está sobre todo dando la cara o que tiene algún tipo de cargo orgánico o institucional y que es portavoz en cierto sentido de este movimiento. Y eso creo que se explica porque hemos sido criados y educados en democracia en España, que aunque no haya sido una democracia perfecta, se ha tenido cosas positivas, sobre todo porque hemos sido educados por una generación que es la de nuestros padres y madres y muchas abuelas y abuelos que fueron los que realmente nos trajeron la democracia a nuestro país y son los que nos enseñaron a vivir en tolerancia y a luchar por las cosas que son de justicia y costó mucho trabajo conseguir. Entonces eso hace que nosotros valoremos sobremanera qué es lo que tenemos y lo difícil que ha sido conseguirlo y el poco espacio que hay que dejar a que nos lo arrebaten. Eso creo que ha sido lo que ha propiciado mucho el movimiento del 15M, aunque en el 15M había gente de todo tipo en las plazas y en Podemos también la hay, pero creo que hay una especie como de vanguardia que sí que es verdad que se sitúa en esta generación, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que siempre decimos, que decía Condorcet, de hecho, que es que a cada generación su constitución, ¿no? Por eso ahora hablamos también de proceso constituyente, porque para nosotros lo que está pasando en España, lo más interesante que va a pasar y que ya está pasando, es una transición democrática que viene a culminar un periodo que inicia con 2011, que viene a criticar esa primera transición que hubo en el 78, que fue fallida en muchos casos, que a lo mejor no se pudo hacer de otra forma,
pero fue fallida en muchos casos, y ahora toca repensar la Constitución, y toca hacer democracia, y toca debatir de manera colectiva, y toca hacer alianzas entre los distintos pueblos y los distintos territorios, y toca asumir que somos un país de países, que somos un país de naciones diferentes, y que eso no nos separa, sino que eso nos une, es el pegamento de la fraternidad. Somos pueblos diferenciados, pero iguales y solidarios entre nosotros. Entonces en esas estamos. Y como hemos crecido en democracia y hemos crecido en respeto y en tolerancia, creo que somos capaces de abanderar, entre comillas, este movimiento político. Lo que le hemos hecho a la izquierda, yo creo que le hemos dado, vamos a ver, con humildad, lo voy a decir con humildad total, creo que le hemos dado una lección, porque la vieja izquierda, la que permanecía en esa esquina del mapa político, en esa esquina del debate, que no se atrevía a ir más allá porque en ese espacio del debate estaba cómoda, algunos porque habían conseguido unos partidos políticos con una cota de poder determinada y habían renunciado a crecer más, otros porque tenían un espacio institucional o académico determinado, pero ya no querían luchar más, tenían como su espacio de reconocimiento y por eso les bastaba. Y a ese tipo de gente les hemos puesto un jaque, les hemos dicho es que con esto no basta, porque con esto quienes mandan y quienes controlan el poder económico y político están contentos. Ellos están súper contentos con que nosotros hagamos una movilización, por muy grande que sea, si luego nos vamos a nuestra casa y no tocamos poder político, están muy contentos. Con lo que no están contentos es con que tengamos 5 millones y pico de votos. Eso no les hace, hablando en plata y perdonadme la expresión, eso no les hace ni puta gracia. Eso es lo que les da miedo, que tengamos 5 millones y pico de votos. Eso sí, lo otro, nuestras banderas y nuestras historias, aunque sean importantes para nosotros, aunque realmente siempre nos van a vincular en un sentido emotivo, porque a mí me vinculan muchas cosas emotivas de la izquierda tradicional, soy de izquierda de toda mi vida, durante toda mi vida he sido militante de izquierdas, y claro que hay cosas que me motivan de la izquierda y que seguirán conmoviéndome, pero entiendo que muchas veces no son suficientes como para llegar a una mayoría social que es necesaria, que es todo nuestro pueblo, para conseguir que ese pueblo sea el que les dé miedo a los de arriba. Y en esa construcción del pueblo y en esa construcción de soberanía no sobra nadie. Y es lo que nosotros decimos siempre. No basta con andar dando lecciones. O sea, la izquierda estaba como muy acostumbrada a dar lecciones desde su cuota de poder, o desde su... de poder entre comillas, o desde su espacio político que era reducido, y era el de la esquinita, desde esa esquina de su casa, a dar lecciones desde de lo pura que era y de lo maravillosa que era, ¿no? Desde ahí. Pero es que desde ahí no vamos a cambiar el mundo. O sea, tú tienes que salir de tu esquina de confort, tienes que dar un paso más allá y tienes que atreverte y renunciar a determinadas cosas y asumir que para ganar una revolución hace falta ganar un pueblo y que aquí hace falta construir pueblo y construir soberanía popular al final, ¿no? Creo que ya respondí con eso, ¿no? En cuanto a la última, mujeres desaparecidas, pues estoy completamente de acuerdo, es decir, las mujeres somos las grandes invisibilizadas de la historia, en todos los sentidos. Cuando una mujer es maltratada, cuesta mucho trabajo que eso se vea. En España hay un trabajo continuo alrededor de todos los fenómenos de violencia machista que vivimos, que son muchos y muy graves, y eso fue lo que provocó un poco la movilización de Ni Una Menos de noviembre del año pasado. Pero nos queda muchísimo trabajo por hacer, porque nosotras mismas nos frustramos viendo cómo ves titulares en la prensa de una mujer que ha sido asesinada por su pareja y de repente aparece el típico titular frívolo y absolutamente deshumanizado que dice: es que se murió. No se murió, perdóname, la mataron. Bueno, yo creo que hay varios factores que explican un poco por qué Podemos ha funcionado, ¿no? Uno de ellos es el factor, aunque sea una persona, pero lo voy a llamar el factor Pablo, ha sido clave en esta historia. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias es una persona que está muy bien formada, es una persona que es muy buena comunicando en los medios de comunicación de masas, ha sido siempre muy bueno porque se ha formado para ello. Pablo tenía, os voy a contar un secreto a voces que yo creo que ya lo he dicho públicamente. Él siempre ha querido... Él tenía claro que había que hacer televisión. Había que hacer televisión y había que saber comunicar dentro de la televisión, porque la televisión tenía la posibilidad de colarse en las casas de todas y de todos, ¿no? Y eso te daba una oportunidad muy grande de colgar un discurso en el salón de la casa de cualquiera. Entonces había que ser capaces de
de manejarse dentro de la televisión. Claro, esto a la izquierda tradicional, pues a lo mejor eso no le parecía estupendo, ¿no? Porque ya sabes que eso, jolín, entrar en el juego este de los grandes medios de comunicación como que no es muy... Pero ahí se jugaba, entenderíamos que ahí se jugaba una batalla importante, porque precisamente ahí se genera un discurso que luego puede ser legitimado o no, o reconocido o no por la ciudadanía en general. Entonces, el factor Pablo, que venía de la universidad y había hecho la tuerca en su barrio que era Vallecas y tal, y poco a poco fue haciendo una productora un poco más grande con Juan Carlos y un grupo de gente de allí de la Complutense, pues ellos yo creo que tuvieron una responsabilidad enorme en este sentido, porque supieron ver muy bien que a través de la tele y de los medios de comunicación se podía generar un discurso diferente. Pablo empezó a salir en La Sexta Noche, que es un programa de la televisión que sale todos los sábados en España, que es de picos de audiencia muy elevados, y Pablo hablaba con el lenguaje de la gente normal. Entonces eso que hacía que la gente se sintiera identificada con el discurso de Pablo. De repente este Pablo sale en uno de los programas más vistos por las amas de casa, porque generalmente son amas de casa los que ven este tipo de programas matinales. Fue en la 4, un día por la mañana, él dijo que estaba dispuesto a presentarse a las elecciones si conseguía el respaldo suficiente de la gente, que eran como 50.000 firmas, es que no me acuerdo bien del número, pero eran un montón. Y en 24 horas se consiguieron esas firmas, porque él planteó que lo que hacía falta era no un partido político más, sino un movimiento popular que llamara a una mayoría social que estaba indignada, que estaba harta, y pusiera coto sobre todo a una serie de privilegiados que se habían creído que la política era para forrarse y hacer favores a las grandes corporaciones o a aquellos que te calentaban un asiento después de que tú pasases por una puerta giratoria de estas. Tú me haces, yo te hago un favor a ti, que estoy en este cargo público, y después cuando yo salga me está esperando esa silla que me has preparado. Entonces Pablo lo explicó muy bien porque sabe comunicar muy bien, y eso hizo que Podemos se hiciera fuerte pronto. Aparte, yo creo que Podemos ha tenido la capacidad de tener empatía con los distintos territorios que ya llevaban viviendo unos procesos políticos particulares, como el de Cataluña, como el de Galicia, como el de Valencia, ¿no? Y ha sabido también tener a la altura de miras políticas suficiente como para, en las ciudades importantes donde ahora tenemos los ayuntamientos, ser capaces de confluir con movimientos que ya había previos, ¿no? O sea, no llegar y decir, esta es la marca de Podemos y vamos a imponerla aquí, sino vamos a llamar a candidaturas de unidad popular, vamos a poner el capital simbólico que tiene Podemos al servicio de estas candidaturas, pero van a ser candidaturas que vayan solas. Y eso creo que también explicó un poco el triunfo de Podemos en las grandes ciudades, ¿no? Y luego en las generales creo que el discurso es clave, porque es un discurso que no habla de izquierdas y de derechas, y creo que esto es importante, de verdad, porque hace que superes la barrera de somos la izquierda. Ellos estaban encantados como fuéramos la izquierda que nunca llega a más del 5% de los votos. No somos eso, nacemos con la aspiración de ser un pueblo mayoría y hacia eso vamos. Entonces, bajamos las banderas un poquito, porque vamos a subir una bandera colectiva mucho mayor, ¿no? Entonces creo que eso fue clave también. Fue clave que nos bajáramos los privilegios de la clase política en general, es decir, los cargos públicos de Podemos cobramos 3 salarios mínimos españoles, que son en euros unos 1.800 euros al mes, y eso hace que, por ejemplo, los eurodiputados cobran mensualmente, tienen una nómina de 6.000 euros, nosotros cobramos 1.800, bueno, en realidad son unos 1.200 por el prorrateo que hay de 14 pagas, que nosotros tenemos 12, entonces por eso es. En España son 14, las prorrateamos y quedan así. A lo que voy es que cobramos un tercio de lo que cobra el resto de la Eurocámara, de casi toda la Eurocámara, y con el resto del salario lo que hacemos es donarlo a la organización, porque la organización no depende de los bancos, es otra de las claves que ha hecho que Podemos funcione. Y con la otra parte lo que hacemos es donarlo a una fundación que se llama Impulsa, que a su vez financia proyectos de tipo social, proyectos a los que pueda aspirar cualquier ciudadano, es decir, cualquier colectivo que tenga un proyecto social determinado en cualquier localidad, lo presenta a Impulsa, a los concursos que salen cada X meses, y ahí la ciudadanía luego tiene la capacidad de votar y de decidir qué proyecto va a recibir un premio Impulsa. Con ese dinero sale de nuestros salarios, ¿no? Del salario de
de los cargos públicos que donamos. Ahí, eso lo explica por una parte. Y por otra parte, las donaciones también son importantes para la propia organización porque la organización se autofinancia, es decir, se financia con nuestros salarios, pero también se financia con las aportaciones que hace la gente. Nosotros no recibimos créditos bancarios de ninguna entidad financiera, porque consideramos que son los principales responsables de esta estafa, mal llamada crisis. Y entonces no queremos depender de los bancos, queremos depender de la gente. Y es algo que siempre repetimos. Por eso nos financiamos a base de microcréditos en las campañas electorales. Y esto lo que significa es que quien quiere ayudar a la campaña de Podemos dice, pues yo voy a dar a lo mejor 50 euros para ayudar, ¿no? Y durante la campaña electoral, y cuando cobramos la subvención, esos 50 euros se le devuelven a la persona que ha dado la donación. Así manejamos la campaña. De hecho, nuestra campaña ha sido muy austera en comparación con el resto de los partidos políticos. Es que yo no tengo la cifra ahora aquí en la cabeza de lo que costó, pero vamos, muchísimo menos que la del resto de partidos. Porque además, al final funcionamos con una cosa que es muy sencilla, que es el entusiasmo generalizado de la gente. La gente cree en esto y está dispuesta a quitarse horas de sueño y a quitarse horas de estar con la familia por pegar carteles. Y eso no hay dinero que lo compre ni nada. Y eso creo que es clave para entender lo que ha pasado con Podemos. Luego hay una cosa importante que son las redes sociales. Podemos tiene bastante salida en redes sociales, tiene un equipo importante de redes sociales y todos dedicamos mucho tiempo a trabajar las redes sociales porque entendemos que son nuestras propias redes que nos dan la posibilidad de generar un discurso alternativo al que ellos nos intentan imponer. Y también vamos creando poco a poco medios de comunicación propios que también nos dan la posibilidad de colocar discursos alternativos, ¿no? No es la tuerca, por ejemplo en Asturias está apareciendo ahora otro que se llama el telar y es debates políticos que queremos hacer para que se empiecen a hablar de otras cosas y no se hable siempre de lo que les interesa a ellos que hablemos, ¿no? Pero en todo caso lo que creo que hace falta para que Podemos finalmente tenga éxito y que también explica el éxito que ha tenido hasta ahora es que hay dos patas, una es la pata electoral, la pata de Pablo y de la gente más visible que sale en la televisión y en los grandes medios de comunicación y que tiene la capacidad de llegar a más gente, y hay otra que es la pata más lenta, que es la de otra gente que estamos a lo mejor en otros espacios, que sí que tenemos representación institucional igual y somos portavoces y demás, pero que también nos dedicamos a patear mucho territorio y que vamos a los sitios, y hablamos con la gente y pensamos en alternativas y nos juntamos y creamos redes de trabajo con la ciudadanía, ¿no? Creo que eso es importante también. Vale, esto creo que ya respondí a la pregunta. En cuanto a la impunidad, bueno, yo puedo dar mi palabra de lo que me corresponde, que siempre en cada espacio en el que esté voy a decir que no se puede consentir que ningún crimen contra los derechos humanos quede impune. Pero además no solamente en México, en cualquier parte del planeta. Hay un responsable y hay no solo una persona responsable, sino que hay causas estructurales que son responsables de esta impunidad. Primero porque los ataques a los derechos humanos, precisamente aquí en México, la gente más perjudicada son los defensores del derecho a la tierra y al territorio, que casualmente es lo que más daño les hace a ellos, ¿no? Porque lo que no quieren es un pueblo con capacidad de tener tierra y de alimentarse. Entonces es lo que más daño les hace a la gente que maneja los megaproyectos o que tiene grandes corporaciones y demás. Entonces la impunidad no se puede consentir en ningún sentido y vamos, yo te doy mi palabra de honor, siempre en cada espacio en el que esté eso va a ser así. Ya lo era antes de Podemos y lo seguirá siendo siempre. En cuanto a los exiliados económicos, que ya enlaza con las líneas de acción política de Podemos. Bueno, a ver, nosotros hicimos un programa bastante ambicioso dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pudo, porque el programa se hizo de una manera colectiva muy amplia y además yo no participé en esta parte del programa, pero conozco un poco de qué fue el tema, porque me tocó presentar, entre comillas, esta parte del programa en París, como una de las ciudades donde había muchos exiliados españoles viviendo allí. Y hablamos de las medidas del programa y precisamente hablábamos que es importante garantizar no solo el derecho a regresar, que era de lo que estabas hablando tú, sino a garantizar el derecho de que quien se quiera quedar en el sitio en el que ya esté, que se quede, pero que no pierda los derechos de ciudadanía española tampoco por quedarse. Entonces creemos que esto es fundamental. Es fundamental
crear herramientas de políticas públicas que permitan, por ejemplo, lo que está pasando con el voto rogado, que es una barbaridad, o sea, no se puede consentir, es un derecho fundamental, el voto, ¿no? Y que haya que rogar, y el Partido Socialista haya sido uno de los cómplices de esta barbaridad, es algo que a nosotros nos toca mucho, pues nos toca, porque además parte de la gente que se está movilizando en Podemos es gente que es exiliada económica también. Entonces bebemos mucho de la Marea Granate, precisamente, o de movimientos de este tipo, pero también estamos muy en contacto con la gente que está sufriendo las consecuencias de que se ha visto expulsada de su tierra. Y en este caso es exiliada económica porque no hay a lo mejor puestos de trabajo en condiciones dignas, y en otros casos es porque no hay recursos naturales propios para poder desenvolverte en tu propia tierra. Porque las migraciones que están sufriéndose a lo largo y ancho del planeta tienen que ver precisamente con ese despojo de los recursos naturales a los que están siendo sometidos los pueblos en todas partes, ¿no? Es un tipo muy joven y lleva un montón de años viviendo de la política, y nos habla de la nueva política y ese tipo de cosas. Y ha querido copiar un poco el discurso de Podemos, le ha salido fatal, además le ha salido muy mal. Y pertenece al bloque movilista porque viene a ser más de lo mismo, viene a ser más del mismo tipo de política que lo que viene a hacer es aplaudir con las orejas al IBEX 35 mientras se permite que nuestra gente se quede sin casa, sin trabajo y sin derechos en nuestra tierra, y se ve obligada a irse en muchos casos, ¿no? Pertenece a este bloque movilista el Partido Popular, evidentemente por todo lo que sabemos, porque perpetúa la mafia institucionalizada, porque es el partido de la corrupción en España, y pertenece a este bloque movilista el Partido Socialista porque no es capaz de asumir con valentía un cambio que le está pidiendo la ciudadanía española en general. Creo que el Partido Socialista se está enfrentando a dos almas internas, y que esas dos almas, por desgracia, un alma un poco más buena, no tiene la capacidad suficiente para dar el giro que le hace falta al PSOE para no perder este tren de la historia. Porque creo que desgraciadamente para ellos y para muchos militantes socialistas de buena fe, como no hagan un cambio importante, se van a quedar a las puertas de la historia. Están condenados de verdad si no son capaces de asumir la responsabilidad política que tienen y de dar un giro importante. Entonces, yo la situación política la veo inmóvil en ese sentido. Creo que ellos no quieren darse cuenta de lo que está pasando, no asumen todavía que este país ya ha cambiado. Van a intentar darnos la vuelta de mil maneras diferentes, van a intentar manejar la perdiz. No sé muy bien finalmente lo que va a pasar porque el escenario es muy abierto, pero creo que finalmente España ya está cambiando y el proceso de transición está abierto. Y como el tablero está abierto, a nosotros lo que nos toca es jugar a ganar en cada espacio. O sea, ahora mismo, aunque ya hayan pasado las elecciones y ya haya pasado la oportunidad del voto y demás, la política está tan viva que precisamente ahora tenemos una posibilidad muy grande de seguir construyendo pueblo. O sea, ahora mismo la gente está como en un momento tan sumamente receptivo y tan curioso de las cosas, porque se mueven muy rápido, que precisamente ahora nosotros tenemos que aprovechar para ir sumando cada vez más gente al movimiento, porque de hecho seguramente si se repiten las elecciones el voto se polarizará más, irá más hacia Podemos y hacia el Partido Popular seguramente. Entonces tenemos que ser capaces de capitalizar todavía más ese voto de la indignación que vaya hacia Podemos y plantearnos como una alternativa real de gobierno para poder empezar a hacer cosas en serio, porque es lo que necesitamos, gobernar. La PAC en concreto es la política agraria común, que es europea, y la mayoría de los hilos y de los entresijos de la PAC vienen de Europa, y a los Estados miembros se les deja como mucho aprobar reglamentos determinados, y a lo mejor te queda algún resquicio para a nivel autonómico, que es el más cercano al ciudadano junto con el local, poder tratar de regularizar la agricultura, la ganadería y demás, ¿no? Porque la mayor parte de la historia se decide en Europa. Y lo deciden tan lejos, yo creo que hay una razón política detrás, bueno, yo creo, no estoy segura, porque al final la PAC trata de eso, de lo de siempre, de esto. Entonces, claro, si tienes la capacidad de controlar burocráticamente y de una manera muy alejada del pueblo una gran política económica como esta,
que además es la que más presupuesto lleva de la Unión Europea, la política agraria común, pues tienes muchas posibilidades de despojar al pueblo de poder manejarla por sí mismo, ¿no? Está muy alejada en muchos sentidos porque se ha instrumentalizado, se ha industrializado, se ha mecanizado muchísimo la agricultura y se ha obligado a los agricultores además a mecanizarse, ¿no? Porque si no lo hacían se quedaban fuera. Se quedaban fuera de las ayudas, se quedaban fuera de la competitividad, les obligaron a meterse en una locura de cuotas lácteas, de ir comprando cuotas, que yo lo comparo mucho con la estafa de las preferentes, ¿no? Las preferentes, la gente tenía un dinero ahorrado, de repente lo metió en una preferente porque no le habían dicho los claroscuros de aquello que estaba firmando, ese dinero se esfuma, no se sabe dónde está. Con las cuotas lácteas ha pasado una cosa parecida. Para mantener un nivel de producción, los agricultores, los productores de leche tenían que pagar cuota, comprar cuota para poder seguir produciendo, y de repente esas cuotas se ha decidido desde Europa que desaparecen, que se liberaliza completamente el mercado, poniendo a España o a las productoras españolas que no tienen nada que ver con las holandesas al mismo nivel, y lo que va a pasar ahora, lo que está pasando ya, es que los productos del norte están arrasando a las ganaderías del sur, ¿no? Y entonces está sucediendo una crisis absoluta en la ganadería y la producción de leche, y una caída del precio de la leche de un 20%, y en Galicia hasta de un 24-25%, una auténtica barbaridad, que está arruinando a la gente. Entonces, ese dinero de las cuotas que ellos habían puesto para poder mantener produciendo, de repente se fue. O sea, llevan toda la vida pagando cuota para producir y de repente ese dinero ya no está. Y hay casos más sangrantes de ganaderos incluso que se han endeudado con los bancos para pedir un crédito para poder comprar cuota, y ahora están pagando la letra de ese crédito y no tienen ningún tipo de cuota ni de garantía. Eso está pasando en España, en muchos sitios, ¿no? Y es tremendo eso. Eso es tremendo, y eso no sale en ningún medio de comunicación. De eso no se habla. Entonces, desde arriba, nada, no se hace nada. Desde mi punto de vista, nada. Hasta que no cambien el orden de las cosas y se deje más autonomía a lo local y a los propios productores para tener autonomía real a la hora de vender sus productos. Por ejemplo, en determinados productos habría que facilitar la venta directa, habría que facilitar el fomento de la agricultura ecológica, pero no para que los productos sean más caros, sino para hacer que sea más fácil comercializar con ellos. Hay una cosa que se llama la flexibilización del paquete higiénico-sanitario, que eso lo hacemos en Europa, y en concreto en la Asamblea de Extremadura, los compañeros de Podemos aprobaron una proposición no de ley para flexibilizar el paquete higiénico-sanitario que viene aprobado desde Europa, pero que así facilita que los productores de leche puedan vender de manera directa y no se vean obligados a vender a una gran corporación y no poder vender la leche a lo mejor al vecino o al colegio o a la institución de turno que esté cerca, ¿no? Otra cosa es fomentar los bancos de alimentos y los circuitos cortos de comercialización. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero desde arriba ahora mismo no se están haciendo. Hay que empezar a hacerlas. Y hay posibilidades, hay muchas. Pero claro, para eso necesitas tener la capacidad de poder tomar decisiones a ese nivel, ¿no? No sé si te contesté. Sí. Vale. Siguiente. La de la formación, esa es tremenda, porque no tengo la respuesta. Que más quisiera, ¿te imaginas que te digo aquí, mira, pues lo que tenéis que hacer es esto? Ojalá lo supiera. Pero no lo sé, a lo mejor yo creo que en Podemos, lo que explica el éxito de Podemos es precisamente que venció el límite de la izquierda. Podemos ha sabido vencer ese límite. No porque nosotros no seamos de izquierda, no lo decimos, no. Porque discursivamente hablando hemos tenido la capacidad de hablarle a todo el mundo, independientemente que sea de izquierdas o de derechas. Entonces hay determinados símbolos que a lo mejor, si ya están adscritos a una izquierda determinada, ya no llama a la mayoría de la población. Entonces hay que pensar qué símbolos podrían funcionar en México para llamar a la mayoría del pueblo mexicano. Por ahí, ¿no? Que a lo mejor hay que construir una unidad popular que esté alrededor de la bandera mexicana, que yo he visto siempre a los mexicanos. La bandera es una cosa que se saca mucho aquí. ¿Qué decirte? Y la Virgencita de Guadalupe. Y lo que le pasa a Podemos, y creo que es un síntoma de madurez política, es asumir lo que es nuestro pueblo, ¿eh? O sea, es haber asumido lo que somos. Asumir lo que somos pasa por asumir que en la televisión
hay debates políticos en los que hay que estar presente y que hay que adoptar un determinado lenguaje con el que hay que llegar a la mayoría de la sociedad. No tienes que llegar a la mayoría de la izquierda, tienes que llegar a la mayoría social de tu país. Y eso implica, pues a lo mejor, asumir a la Virgencita de Guadalupe. Pues claro que sí, ¿y qué problema hay? Claro, es que es un símbolo. Es un símbolo total para México, ¿no? Esa sería una, pero bueno, hay que darle vueltas. Y eso no significa que tú dejes de ser lo que eres, o que dejes de... o que vayas... No estoy hablando de con la Virgen aquí puesta, ¿no? Pero no de criminalizar, no criminalizar, pero no de hablarle a la gente como con... Es que la izquierda tradicionalmente, no digo que lo haya hecho la mexicana, pero tradicionalmente lo hemos hecho siempre, como mirar por encima del hombro a quienes no tenían la misma formación política que nosotros. Pues porque a lo mejor no tienen las herramientas, o a lo mejor no han tenido la capacidad, o a lo mejor no han tenido la posibilidad de poder estudiar como nosotros, o de poder tener debates políticos como los nuestros, ¿no? Pero eso no nos da ni, por supuesto, el derecho de mirarles como por encima, ¿no? Ni tampoco nos da la posibilidad de ganar ninguna batalla política si no entendemos que sin esa gente no ganamos. Esa gente es necesaria para ganar. O sea, necesitas conseguir el apoyo político de la mayoría del pueblo, en este caso del pueblo mexicano. Y para conseguir la mayoría del pueblo mexicano tienes que asumir al pueblo de México, a los valores del pueblo de México y conseguir construir un discurso que sea patriótico también. Porque además México es muy patriótico para muchas cosas. Y además es que lo es. O sea, no, en este caso más que España, ¿eh? Que nosotros la bandera nos cuesta. A nosotros sacarla es horrible, vamos. O sea. Entonces nos costó asumir lo de... Y por ejemplo, cuando pasó lo de la... Estoy aquí escupiendo ideas un poco a lo loco, pero cuando pasó lo del Mundial de Fútbol y la Roja, que se empezó a llamar la Roja, la selección y ganó el Mundial y no sé qué, ahí como que empezamos a darnos cuenta nosotros mismos de que no pasaba nada desde la izquierda de Podemos, desde esta gente que estaba aquí, empezamos a darnos cuenta de que no pasaba nada por asumir la bandera española y hablar de patria como estamos hablando nosotros. A la izquierda española tradicionalmente hablar de patria era una cosa que le gustaba muchísimo, que no hablaba de patria. ¿Por qué no? Porque se asociaba a la rojigualda de toda la vida, que venía del régimen franquista, que no podía ser, y de repente pues entendimos que a lo mejor había que hablar de patria, que estaba bien ya de regalarles a ellos un concepto que era de mayoría social, que si hablábamos nosotros de patria, la patria era la nuestra, porque la patria es la gente, la patria no es la bandera solamente, la patria es la gente, ¿no? Y la patria no es llevar una bandera enorme y luego tener el dinero en Suiza o estar estafando a la ciudadanía, la patria es otra cosa. Entonces, reformulando ese concepto, también eso nos ayudó mucho a llegar a la mayoría social. Yo creo que aquí en México hay determinados símbolos a los que a lo mejor, y no digo que haya que hacerlo, pero a lo mejor hay que pensar que igual sí lo hay que hacer. Es decir, si quieres conseguir una herramienta popular que llegue a la mayoría de la ciudadanía, a la mayoría del pueblo de México, necesitas atreverte. Y muchas veces tienes que bajar tus banderas y a lo mejor subir otras, que llamen a la mayoría. Lo dejo como reflexión, que no sé si tendré esta... O sea, será acertada, ¿no? Pero es que da para mucho eso. Lo que estamos haciendo nosotros de formación política, hay una cosa que se llama la Universidad de Podemos, que es itinerante, y va dando cursos en distintas ciudades españolas. Hay otra cosa que se llama el Instituto 25M, que es una publicación también de corte teórico-político y que es para formar a la gente más militante y demás, y que entendemos que esto es un proceso de largo recorrido. Y luego hay una cosa que, bueno, desde mi equipo queremos hacer también, que es tratar de llevar a todos los pueblos, bueno, queremos hacer una especie de... Tenemos un proyecto de hacer una oficina móvil, no sé si saldrá o no, que es para tratar de acercar el Parlamento Europeo sobre todo a los agricultores y a los ganaderos de todo el territorio, ¿no? De movernos por los pueblos para que de verdad la institución se acerque a la gente. No siempre es fácil llevar a la gente a Europa por el trabajo que realizan, porque no pueden moverse, aunque tú les pagues todos los gastos, no es una cuestión económica, muchas veces es una cuestión de compatibilidad de horarios, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer una especie de oficina móvil que permita que haya debates
sobre la actual política agraria común, que repensemos colectivamente en cómo modificarla, que pensemos también en cómo construir un discurso político que sume a la mayoría también del pueblo, también de lo rural y del campo, que es fundamental, y que a lo mejor empezamos con esto y acabamos con la Escuela Libre de Enseñanza, que es de la Segunda República, o sea. Entonces, hay mucho trabajo por delante. Nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es fundar un pueblo, que se dieron circunstancias de empezar a fundarlo y que hay 5 millones y pico de votos que ya son parte de ese nuevo pueblo, de ese nuevo sujeto político que ya se siente como empoderado en parte, pero que eso hay que seguir fortaleciéndolo. Hay que darle formación política a esos 5 millones, pero también hay que continuar creciendo. Y lo hacemos con toda la valentía, asumiendo que tenemos que tener siempre un discurso de mayoría, ¿no? Porque nuestra economía, de momento, no está tan perjudicada como la griega, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho de Tsipras. Yo no creo que Tsipras le haya dado la espalda al pueblo. Yo creo que Tsipras asumió la responsabilidad de una decisión que tomó. Él fue hasta el final, convocó un referéndum, con ese resultado del referéndum fue a Europa, con ese resultado del referéndum intentó seguir negociando y no pudo, y tuvo que claudicar y tuvo que decirle al pueblo: mira, no soy capaz de hacer lo que os prometí, así que yo dimito y convoco elecciones. No he visto a ningún representante político que haya tenido las narices de hacer lo que ha hecho Tsipras. O sea, porque, quiero decir, ¿a lo mejor se podría haber hecho mejor? Pues tal vez. Yo no soy presidente de Grecia y no me quiero ni imaginar la dificultad por la que ha tenido que pasar el gobierno griego. No es fácil asumir un cambio político de tal calado para un pueblo que está sufriendo tanto, y no es fácil tener que decidir entre dar de comer hoy a la gente o mantener al pueblo atado a una dependencia durante más tiempo del exterior, ¿no? Entonces, en esa tesitura creo que es muy complicado juzgar la decisión política tomada por Tsipras, sobre todo desde fuera y sin tener responsabilidad política en este sentido. Para mí es algo que, honestamente, y lo digo porque a lo mejor mañana nos vemos no en una similar, porque son dos países diferentes, pero a mí me gustaría que a la mínima de cambio alguien que es un aliado y un hermano y una fuerza fraterna sea capaz de decir que es que yo le he dado la espalda a mi pueblo cuando he intentado mantener la postura y el tipo hasta el final, y además soy capaz de dimitir y para que el pueblo diga si realmente he sido o no honesto con mi pueblo. Y cuando el pueblo griego vuelve a elegir a Tsipras como presidente, creo que queda claro que Tsipras ha estado a la altura de las circunstancias, en este sentido. Y creo que ha sido muy, muy valiente. Esto es una opinión personal y creo que es compartida por la mayor parte de la gente que está en Podemos, aunque no todo el mundo lo comparte, pero por ejemplo Pablo sí piensa exactamente lo mismo que estoy diciendo aquí yo. Lo último, para que no nos quedemos con la amargura de Tsipras. Creo que España tiene una situación política muy distinta, como digo, a la de Grecia, una situación económica muy diferente a la de Grecia. Tú hablabas antes de Los Chicos del Maíz, la canción una de las canciones, El miedo va a cambiar de bando. Me acuerdo que el videoclip del miedo va a cambiar de bando, de hecho sale Pablo en una de las partes en la tuerca ahí, presentando la tuerca, sale. Y esa canción habla de eso, ¿no? De no te canses, sigue protestando, ¿no? Porque va a llegar un momento en el que el miedo cambie de bando. Y lo que pasó con Podemos es que el miedo realmente cambió de bando. Cuando llegaron las elecciones europeas, al principio no nos tomaron en serio, pensaron que éramos un grupito a lo mejor que flor de un día, como os dije antes. Cuando llegaron los ayuntamientos del cambio ya no les hacía tanta gracia eso de perder el Ayuntamiento de Madrid. A Manuela Carmena la tienen frita porque, claro, ella los tiene fritos a ellos. Entonces, no la tienen muy bien vista. Y ahí el miedo empezó a moverse. Pero cuando han entrado los 69 compañeros en el Congreso de los Diputados y aquello ha cambiado en todos los sentidos, ahí ya sí que podemos decir que el miedo ya está de su lado por primera vez en muchísimos años. Y que ahora es nuestro pueblo el que está relativamente tranquilo, porque es verdad que sigue sufriendo mucho las consecuencias de la crisis y que eso no se lo olvida, pero está lleno de esperanzas. Y que ahora tenemos la esperanza de este lado, el miedo está en aquel, y nosotros tenemos un pueblo por fundar y creo que tenemos muchas posibilidades
de salir a ganar en las siguientes etapas electorales que haya y en las siguientes contiendas, porque lo que tenemos que construir es un futuro común y sobre todo que sea solidario a nivel internacional y que se base en la fraternidad entre los pueblos, porque sin eso no vamos a conseguir tampoco una transformación real de las cosas. Y ya está.